Entonces, hoy estudiaremos el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 8, la parte 1, la nueva vida en Cristo. En el libro de Hechos aparece el inicio de la iglesia. El apóstol Pedro presenta un poderoso mensaje del Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Este mensaje llegó a los judíos en aquel entonces, llegó a su corazón y ellos se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse para el perdón de pecados y también para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice el texto bíblico, escrito hace más de 2000 años, en el día de Pentecostés, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¡Qué bonito! Y esto es lo que hemos visto en las lecciones anteriores. ¿Qué hemos visto? Que la gente escucha el Evangelio, que la gente se arrepiente de sus pecados y decide bautizarse. Todos ellos fueron bautizados, dice el texto bíblico, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Mucha gente se añadió. 3000, ¿se imagina cuántos fueron sumergidos en el agua? Debió ser algo impresionante. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Dice el texto en el verso 47, más adelantito: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que aquí aparece la iglesia. La iglesia se compone de aquellos hombres y mujeres que escuchan el Evangelio, se arrepienten y se bautizan para el perdón de pecados. Pero, ¿qué hace este grupo de personas? Estas 3000 personas en aquel tiempo. Recuerda, estamos en Jerusalén. Verso 42. Lo que hacen ellos es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí vamos a encontrar, hermanitos, 4 características de los primeros cristianos. Ellos perseveraban, como lo dije, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Toda persona bautizada en este tiempo debe hacer lo mismo que sucedió hace 2000 años. En la iglesia primitiva se practicaba estas 4 cosas. Dice el texto que perseveraban. Y esto es maravilloso y esto es muy bonito, porque se conecta con todo lo que dicen los evangelios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo preparó a 12 apóstoles? Jesucristo les enseñó durante 3 años y medio. Ellos recibieron la doctrina del mismo Señor Jesucristo y Jesucristo se fue a los cielos. Pero envió al Consolador. ¿Se acuerda que ya estudiamos esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñó, les recordó todas las cosas. ¿Se acuerda? Bueno, en la iglesia los apóstoles dieron la doctrina y toda la iglesia perseveraba. Y aquí quiero quedarme un momentito. Toda persona bautizada tiene que tener este compromiso de perseverar en los estudios bíblicos. Los apóstoles, ellos nos dejaron el Nuevo Testamento. Ahí están toda la doctrina. ¿Qué es doctrina? Bueno, la doctrina es el conjunto de reglas, de mandamientos. Y todo cristiano nuevo tiene que informarse, tiene que ir a la Biblia y empezar a leer. Y también escuchar los mensajes, porque cuando nosotros predicamos, enseñamos los mandamientos de Dios.
Así que, querido hermano, usted que recién se bautizó, pues le animo a que empiece a tener un estudio diario de la palabra de Dios. La responsabilidad de estudiar la Biblia no recae solamente para los pastores, para los evangelistas, para los diáconos o predicadores. La responsabilidad de estudiar la Biblia es de todos los que han sido bautizados. Sí, quiero hablarle a usted, padre de familia. Usted tiene que estudiar la Biblia para poder enseñar a sus hijos, pero también a su esposa. También quiero hablarle a usted, madre de familia. Usted también tiene que estudiar la Biblia para poder enseñar a sus hijos, para tener conversaciones con su esposo, para poder hacer discípulos a otras personas. Por supuesto que sí. Es decir, que esto de estudiar la Biblia recae en todos. ¿Qué hago ahora que soy cristiano? Ahora que soy cristiano debo empezar a estudiar la Biblia. Jóvenes, qué importante para los jóvenes estudiar la Biblia. Cuando uno estudia la Biblia siendo joven, pues empieza a dejar todas las cosas malas y empieza a servir a Dios de mejor manera. La Biblia nos sirve, hermanitos. ¿Se acuerda la lección número 1? Hemos estudiado Timoteo y decía allí que la Biblia nos es útil para enseñar, para redarguir, que significaba mostrarnos lo que estamos haciendo mal. La Biblia es útil para corregirnos y la Biblia, por supuesto, es útil para instruirnos en justicia, que podamos escoger nosotros, pues, lo bueno y lo malo. La Biblia nos capacita. Entonces, el recién bautizado persevera en la doctrina de los apóstoles. Número 2. ¿Qué hacemos ahora que somos cristianos? Tenemos que estar en comunión los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Común unión. Significa, querido hermanito nuevo que nos está sintonizando ahora por internet, que debemos empezar a llevarnos entre hermanos. Si alguien dijo esto, bueno, yo voy a ser cristiano, pero voy a estar aquí aislado, voy a hacerlo a mi manera, yo voy a estudiar la Biblia, pero en mi casita y no quiero relacionarme con nadie, pues está equivocado. Dios quiere que todos nosotros nos llevemos bien, tengamos una comunión. ¿Quién nos une? Nos ha unido nuestro Señor Jesucristo. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y por eso nosotros, mire, a pesar de que no nos podemos reunir presencialmente, pues nos reunimos así por internet y conversamos y nos llevamos bien. Pues de eso se trata el cristianismo. Todos somos hijos de Dios, lo vimos en la lección del bautismo, y si somos hijos de Dios, pues todos somos hermanos. Entonces, como hermanos, debemos llevarnos bien. A propósito, Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En los cielos. Todos nosotros que estamos aquí escuchando esta predicación, todos nosotros vamos a vivir juntos en los cielos. Así que hay que aprender a vivir entre nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece bonito esto? No solamente en eso, sino también, dice el texto, en el partimiento del pan. Muchos dicen que el partimiento del pan se refiere a compartir comida, pero el contexto me lleva a pensar que esto significa la cena del Señor. Por supuesto, estas 4 cosas tienen naturaleza espiritual y devocional y por eso nosotros debemos perseverar en el partimiento del pan. Esto significa la cena del Señor. Cada primer día de la semana, es decir, los domingos, nosotros participamos de esta memoria de Jesucristo con 2 ingredientes, el pan y el jugo de uva. Nosotros, usted ya va a darse cuenta cuando se reúna con nosotros que el domingo nosotros participamos de la cena. Le van a pasar o usted va a prepararse el mashá, que es en hebreo, es el pan sin levadura.
el pan libre de levadura, como lo participaron en aquel día, la última noche que Jesucristo fue entregado. La cena del Señor, el pan. Entonces, ese pan significa la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en memoria de Él y decimos cuando comemos, según 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, estamos en comunión entre hermanos, porque el cuerpo de Cristo es uno y nosotros estamos en unión con el cuerpo de Cristo. Pero también el jugo de uva, ¿sí? Ese jugo de uva representa la comunión con la sangre de Cristo. En esto perseveramos los cristianos todos los domingos, por eso no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento reunirse todos los domingos. Mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que hacerlo así. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente. Dios estableció esto en su palabra y nosotros pues la cumplimos. Dice finalmente el texto bíblico que también nosotros perseveramos en las oraciones. Es decir, que nosotros aprendemos a orar correctamente a Dios y estamos en constante oración. ¿Qué es la oración? Pues es la comunicación entre nosotros y Dios. Nosotros conversamos con el Señor, nosotros nos dirigimos a Dios por medio de la oración y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto lo veremos en una lección en la que explicaremos mejor esto. Muy bien, pasemos. Entonces, recuerde, la iglesia primitiva, hace 2000 años, en el día de Pentecostés, en el año 33, perseveraba en 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Nosotros igual perseveramos en lo mismo. Dios nos rescató de la muerte espiritual y debemos siempre tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, querido hermano. Dice Efesios capítulo 2, del 1 al 2, lo siguiente: y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era nuestra condición, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso en nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos obedecer al Evangelio, el Señor nos dio vida. Y debemos recordar esta condición anterior. Dice el texto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Por eso debemos recordarle a usted y recordarnos a nosotros, por supuesto, que nosotros antes teníamos otra vida. Y la que tenemos hoy es una vida diferente. Por eso dice en otro tiempo. Entonces, no es correcto que un cristiano pues estudie la Biblia y viva como un pagano o como un pecador. No es correcto. Antes, dice el texto, dice, siguiendo la corriente de este mundo, por supuesto. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hacíamos todo lo que el mundo hacía. Sí, por eso usted mirará a un niño de 12 años con un cigarro y le pregunta, ¿te gusta? Y dice, no me gusta, es feo. ¿Pero por qué lo hace? Es que mis amigos también lo hacen. O porque lo miré a mi papá. Entonces, es la corriente del mundo, hermanos. Mucha gente hace lo que los otros hacen para estar bien, para sentirse bien y que los demás lo aprueben. Es como cuando le preguntan a una persona, ¿y tú qué vas a hacer ahorita? Voy a embriagarme. ¿Y por qué te vas a embriagar? Porque tengo muchos problemas. Entonces va a la licorería, se embriaga con sus amigos, al otro día, ¿qué pasó? Los mismos problemas. ¿Solucionó algo? Por supuesto que no. ¿Por qué lo hace? Por la corriente de este mundo, porque los demás lo hacen. Estamos, hermanitos, en un mundo lleno de mentiras, lleno de pecado, donde le dice a la persona que
Si tú tienes problemas sentimentales, pues búscate otra persona. Y hacen caso y se van por otra persona buscando la felicidad y terminan enredados en más problemas, hijos abandonados, sufrimiento. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Hay personas que están tan enredados en el mundo que solamente piensan en lo material y han dejado a un lado completamente a Dios. Eso es la corriente, jala, atrae a todo el mundo. Pero me dice la razón. Ahí interviene un personaje. Mire lo que dice después de la coma. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras traducciones dice Satanás. Sí, Satanás es real, existe, está aquí en este mundo. Él está gobernando como un príncipe. Dice el texto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, y esto es muy importante aclararlo. Todo desobediente, toda persona que no hace caso a Dios por falta de conocimiento, por rebeldía, porque le gusta pecar, toda persona desobediente, pues, es un aliado de Satanás. Está siendo gobernado por Satanás. ¿Qué le parece? Nosotros hemos salido, gracias a Dios, de esta potestad, de este príncipe, y podemos decir que nosotros estamos en el mejor lugar, lejos de la maldad, querido hermano. Mire lo que dice más adelante, Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también nosotros, que se incluye el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, es decir, en el pasado. Toda persona peca, toda persona tiene malos deseos, tiene intenciones malas. Sí, ¿por qué? Porque somos pecadores, pero en este tiempo ya no. ¿Sí? Ya no, ¿por qué? Porque eso vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne. Sí, haciendo caso a todo lo que mi carne me lo pida. Esos deseos me llevaban a caer en pecado y terminaba destruyendo mi vida espiritual a tal punto de estar en la condición de muerte, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, por supuesto. Y ese pecado destruyendo la vida de las personas. Imagínense a esos hombres o mujeres que deciden dejar a su pareja, a su esposa o a su esposo y buscan otra persona. Y de repente están en un centro comercial y con miedo que alguien los mire porque están en pecado. Dejándose llevar por la carne, dejándose llevar por los pensamientos, y es una vida que para muchos del mundo dicen que es una vida buena, de diversión, de felicidad, pero yo creo que esa vida es una vida de mucho desengaño, de tristeza, porque a la final de cuentas esas personas están siempre viviendo en problemas. Pasan los años, problemas con sus hijos con problemas psicológicos, criados sin un padre, tal vez con malas decisiones porque no tuvieron un consejo, y lamentablemente es así la vida sin Cristo. Y éramos, dice el texto, y aquí hay que entenderlo muy bien porque dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. En otras traducciones dice, y estábamos destinados a la condenación. Claro, todas las obras que nosotros hacemos, pues nos llevan al castigo. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que a nosotros nos corrige y también nos juzga. Y esa ley espiritual, pues Dios la dejó aquí desde el principio. Todo el mundo sabe que fornicación es pecado, que mentir es malo, que robar es malo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso eso desde el principio, desde el Génesis.
nos implantó eso en nuestra conciencia. Y la paga del pecado, como ya lo vimos en las lecciones anteriores, es la muerte, es el castigo. Y termina el texto y la última frase dice, lo mismo que los demás. Yo le doy gracias a Dios que me rescató de esto, de vivir lo mismo que los demás. Y si usted me está escuchando que todavía no se ha bautizado, no ha decidido entregar su vida al Señor Jesucristo, yo quiero preguntarle, ¿usted quiere vivir igual que los demás? ¿Quiere vivir en pecados, obedeciendo a Satanás, en desobediencia a Dios? ¿Quiere vivir muerto en pecado? Pues no, no queremos eso. Pero debemos ser fuertes y decidirnos y empezar a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Quiero mostrarles lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Está listo? Dios nos dio una nueva vida en Cristo. En medio de todo esto, de esta maldad que tiene el hombre por su naturaleza, mire lo que hace Dios. Dice el texto, pero Dios que es rico en misericordia. La palabra misericordia viene de dos palabras, querido hermano, hermanita. ¿Sabe qué significa? Misericordia. Miseri significa dolor y cordia viene de corazón. Es decir, que a Dios le dolió en su corazón vernos en esa condición. ¿Cómo estaría Dios mirándonos nuestra vida? ¿Cómo está mirando hoy en día la vida de muchas personas? Y a Dios le duele cuando alguien está viviendo en pecado. Le duele grandemente su corazón. Pero no solamente tiene misericordia, sino que tiene un gran amor, dice el texto, por su gran amor con que nos amó. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno que es Dios! Nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir en la cruz. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es esto! Aún, dice el texto, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y qué grande bendición es esto. Que Jesucristo muere en la cruz y nos invita a entrar en Jesucristo para morir al pecado y tener una nueva vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y sabe cómo le llama Dios a todo esto? Por gracia sois salvos. Esto es la gracia de Dios. El hombre no puede obtener la salvación, por eso Dios regala la salvación. Lo da gratuitamente a nosotros. Y dice el texto, y juntamente con Él nos resucitó. Alabado sea Dios. Somos resucitados en Cristo Jesús. Y mire, qué poderoso que es el Evangelio. Qué poderosa que es la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Por lo siguiente. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Y esto es maravilloso porque usted es parte del pueblo de Dios. Usted tiene una herencia en los cielos, en los lugares celestiales. Dice el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios tiene mucha gracia. Por eso nosotros debemos predicar el evangelio a toda criatura. La gracia de Dios es inmensa y Dios quiere salvar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su tío, a su amigo, a su vecino. Dios quiere salvar a todos. Él murió por todo el mundo. Y por eso nosotros debemos empezar a predicar el evangelio, a ser más discípulos. Y esa es una obra también del nuevo cristiano. ¿Qué debo hacer si soy nuevo? Pues hable de Cristo a las personas. Hablemos del Señor a los demás. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Dios es bueno. Dios es santo. Dios es muy misericordioso. ¿Y cómo sabemos que es bueno? Porque nos envió a Jesucristo. Ahí nos damos cuenta de todo esto. Somos salvos por gracia. Dice ahí, porque por gracia sois salvos. Dios nos regala la salvación por medio de la fe. ¿Qué tiene que hacer una persona? Tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿La salvación es de nosotros? Pues no, y esto no de vosotros. ¿De dónde proviene? Pues dice el texto, pues es don de Dios. Quien puede darnos salvación solamente es Dios. Por eso la gente tiene que acudir al que tiene el don de salvación, a Jesucristo. Por eso no vale cuando alguien dice, no, yo voy a salvarme a mi manera. Yo soy una persona buena, yo soy una persona que sé lo que hago, soy maduro, y ustedes sigan nomás. Y yo veré cómo hago, yo voy a hacer a mi manera. No es correcto. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios de la manera correcta. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé salvación. Es un don exclusivo de Dios. Pero yo soy una persona que hago obras, yo ayudo al huérfano, yo hago donaciones. Cuando es Navidad yo regalo fundas de caramelos, regalos a la gente. Yo ayudo aquí, yo ayudo acá. Yo soy una persona respetable. Pues no, la salvación no se obtiene por obras, por méritos. La salvación se obtiene mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino y murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie puede estar en el cielo. Dice, yo estoy aquí en el cielo porque yo hice muchas obras buenas. Pues no, nosotros estaríamos en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Por Jesucristo que murió en aquella cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para darnos salvación eterna. Gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir en esa dura cruz del Calvario. Se hizo maldición para darnos bendición. Dios nos creó para buenas obras. Dice el texto, porque somos hechura suya. Cuando nosotros nos bautizamos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, mire, cuando una persona vive en el mundo, bueno, es de entenderse que viva en pecado. Pero esa persona, cuando decide hacerse cristiano, decide obedecer al Evangelio, pues vacía todo ese pecado y dice, yo ya no quiero vivir como antes. Porque cuando vivía en mis pecados, pues estaba sin Dios, vivía en ignorancia, vivía mal. ¿Qué tiene que hacer? Y le voy a enseñar algo, hermanito nuevo, hermanita querida que me está escuchando. ¿Qué debemos hacer cuando recién nos bautizamos? Además de estudiar la Biblia, de perseverar, de orar, de estar en comunión, de entender de dónde salí y a dónde voy. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo empezar a hacer las buenas obras. Debo empezar a hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, querido hermano y hermanita que recién se bautizó, este es el mensaje para usted. Cuando nosotros solamente escuchamos el Evangelio y nos bautizamos y luego seguimos viviendo como si no hubiera pasado nada, vamos a terminar nuevamente en el mundo. Sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a conocer las buenas obras de Dios y empezar a practicarlas. Sí, cuando dice anduviésemos significa vivamos en ellas.
el nuevo cristiano empieza a vivir en las buenas obras de Dios. ¿Qué le parece? Esto es importante y muy necesario entender. Vamos a ir a la Gran Comisión, a Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Dice el texto: y Jesús se acercó y les habló diciendo, y esto es lo que dijo Jesucristo en aquel monte antes de ascender a los cielos: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad. Ya lo estudiamos, ¿se acuerda? Si Él tiene toda autoridad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros somos discípulos? Tenemos que hacer más discípulos. Ese es el mandamiento. ¿Y a quién tenemos que bautizar? Pues a los discípulos, porque dice bautizándolos. Es decir, que a esos discípulos tenemos que bautizarles. Ahora, ¿qué debemos hacer además de bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Debemos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sí, nuestro Señor Jesucristo, se acuerda, capacitó a los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Nos dieron el Nuevo Testamento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como discípulos de Cristo? Tenemos que enseñar los mandamientos de Dios, las buenas obras que Dios por medio de Jesucristo nos mostró, nos enseñó. Predicando en la iglesia, por supuesto, por eso nos reunimos para ir al local de reuniones y que ahí aprendamos pues todas las cosas. También podemos aprender mediante los estudios personales. Nosotros vamos donde nuestros amigos, los nuevos cristianos, los nuevos discípulos, vamos y les enseñamos que guarden cada mandamiento del Señor. Les explicamos. Y eso puede hacerlo, querido hermano y hermanita, cualquier miembro de la iglesia, hombre o mujer. Es un mandamiento para todos. Si usted quiere trabajo en la iglesia, pues ahí está. Ahí está el trabajo. Enseñar lo que usted ya sabe a otros hermanos nuevos. Ese es el ministerio de la enseñanza. No necesita usted ser un predicador experimentado. Usted puede hacerlo. Atrévase, empiece a enseñarlo. En este tiempo que vivimos en pandemia, también nosotros enseñamos los mandamientos a través de las aplicaciones para poder tener teleconferencias, conferencias por los medios digitales. Así que no hay pretexto para enseñar todas las cosas a nuestros queridos hermanos. Y si yo voy a enseñar a otros hermanos, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que capacitarme. Por eso es importante el estudio personal. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener una Biblia y tengo que empezar a leerla y a estudiarla. Si yo digo, me falta más conocimiento, pues tenemos en la iglesia nuestros evangelistas, los maestros. ¿Qué van a hacer ellos? Nos van a capacitar, nos van a enseñar y nosotros de esa manera podemos enseñar a otros. ¿Sí? Entonces, este es el mandamiento completo de Mateo capítulo 28. Solamente a veces le leemos hasta el versículo 19, pero el versículo 20 es el complemento. A los discípulos bautizados hay que capacitarlos. Y mucha gente se desanima y dice, está muy difícil. Yo quiero animarle a usted porque el texto dice después del punto y coma, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. El Señor nos está ayudando todo el tiempo. Y Él quiere que nosotros
prediquemos el Evangelio en todas las naciones, a cualquier persona. Si usted ama a muchas personas como a sus familiares, a sus amigos, es momento de empezar a hablar de Cristo. Hay muchas personas que dicen, pero todavía soy nuevito y yo quisiera hablar de Cristo, pero todavía no tengo mucho conocimiento. Pues usted lo que puede hacer es compartir la palabra de Dios. En Internet nosotros tenemos canales de YouTube, tenemos nuestras redes sociales, donde hay mucho material bíblico. Usted puede compartir las predicaciones de otros hermanos o invitarles a las reuniones que tenemos siempre. Así que esa es la manera de trabajar predicando el Evangelio en conjunto como iglesia. Hay un fin del mundo. Es decir, que la tierra, el cielo que vemos aquí, todo esto va a ser destruido. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y Él tiene preparado un cielo nuevo y una nueva tierra para nosotros. Si hay un fin del mundo, pues debemos estar preparados para el fin. Esta es la parte 1. Vamos a continuar con este tema acerca de la nueva vida en Cristo. Así que le espero la siguiente clase. Estamos estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. En este su ministerio estudiemos la Biblia. Que Dios les bendiga.